Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer esta súper preciosa pulsera hecha con perlitas del número 4 y bolitas facetadas del número 6. Las dos son de cristal checo. Ya sé que me vais a preguntar por el anillo, es el anillo princesa, que os lo hice en un vídeo anterior. Os dejaré el link directo debajo de este vídeo por si queréis pasar y ver cómo se hace. También he utilizado rocallas Miyuki del tamaño 11-0 y de cierre he utilizado uno de estilo marinero. ¿Veis? Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar. Tengo la aguja enhebrada con 2 metros de hilo. Es lo que vais a necesitar para hacer esta preciosa pulsera. Y mirad, en primer lugar vamos a enfilar 5 rocallas y una perlita de 4 milímetros de color blanco. Llevamos al final del hilo. Aquí juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Así me quedaría. Y ahora mirad, vamos a pasar por la perlita de nuevo. Vamos a tirar aquí un poquito más fuerte para que el nudo me quede dentro de la cuenta y no se nos deshaga la labor, ¿vale? Una vez aquí voy a pasar a las 3 siguientes rocallas. Y vamos a poner la primera parte del cierre, que puede ser esta. Voy a enfilar 4 rocallas. Vamos a meter la aguja por la anilla del cierre. Lo llevamos aquí al final del hilo. Las rocallas me tienen que quedar por esta parte de la anilla, ¿vale? Para volver por ellas. Así, de esta manera. Por las 4 rocallas que acabo de poner. ¿Veis? Aquí hace como una especie de lazada que hace que nos quede pegadito a las cuentas. Y veis que... A ver, que lo abro para que veáis. Veis que el hilo me salía por este lado de la rocalla. Para que estas 4 rocallas y el cierre me quede equilibrado, tenemos que meter la aguja por el lado contrario. Esta operación siempre es muy importante para que, digamos, no coge de un lado o de otro, ¿vale? Volvemos a pasar por las cuentas porque esto es muy importante. El cierre tiene que estar lo más fuerte posible porque es el que aguanta el tirón. Así que metemos la aguja por las cuentas, por la anilla del cierre. Volvemos de nuevo por las 4 rocallas. Y metemos la aguja por el lado contrario de donde hemos comenzado poniendo la hebra, ¿vale? Para que nos vuelva a quedar equilibrado, como os he dicho anteriormente. Así quedaría. Una vez aquí voy a pasar a las 2 siguientes rocallas. Y de nuevo por la perlita. Y voy a enfilar 3 perlitas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Así quedaría. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Y ahora mirad, la serie que voy a hacer ahora es la que vais a tener que repetir todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de vuestra muñeca, por supuesto, menos el cierre. Y la serie es la siguiente: enfilamos 3 rocallas y 4 perlitas.
esta es la serie, 3 rocallas y 4 perlitas. La llevamos aquí al final del hilo y voy a volver por la primera de las perlitas. Así, en sentido contrario. ¿Veis? Tiramos del hilo y me tiene que quedar así, de esta manera. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Y repetimos de nuevo esta serie, es decir, 3 rocallas y 4 perlitas. Esta es la serie, 3 rocallas y 4 perlitas. La llevamos al final del hilo y volvemos por la primera de las perlitas en sentido contrario. ¿Veis? Bueno, pues así quedaría. Repito una última vez, pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Enfilamos 3 rocallas y 4 perlitas. Esta es la serie, 3 rocallas y 4 perlitas. Lo llevamos aquí al final del hilo y volvemos por la primera de las perlitas en sentido contrario. Tiramos. Bueno, pues así quedaría y pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita y volveríamos a poner la misma serie. Como podéis ver, esto es muy fácil. Y de esta manera, como también podéis ver, nos va quedando como un cistas, ¿vale? Bueno, pues yo voy a terminarlo, el largo que necesito, y ahora vengo. Bueno, ya tengo el largo que necesito para el contorno de mi muñeca. Muy importante, veis que aquí la primera serie de las 4 perlitas me queda en la parte superior y la última os tiene que quedar en la parte inferior. ¿Para qué? Para que nos quede la pulsera equilibrada, ¿vale? Por lo tanto, el grupo de perlitas tiene que ser par. Por ejemplo, yo he hecho 16, pues pueden ser 12, 14, 16, 18, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una vez aquí he terminado pasando a las 2 perlitas siguientes y vamos a poner el cierre de este lado. Enfilamos 5 rocallas de color dorado, claro, que es lo que estoy usando. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Pasamos a las 3 siguientes rocallas. Enfilamos 4 rocallas. Cogemos la otra parte del cierre, metemos la aguja por la anilla, dejamos aquí que vaya hasta el final. Tener mucho cuidado de que no se os pasen las rocallas por la anilla. Y ahora lo que vamos a hacer es volver por las 4 rocallas que acabo de poner. ¿Veis? Aquí se hace una lazadita que al tirar pues nos queda las cuentas en su sitio y bien puestas, que no queden, no sé cómo deciros, como montando unas con otras, ¿vale? Y ahora veis que el hilo me salía por este lado de la rocalla. Para que nos quede equilibrado tenemos que meter la aguja por el lado contrario. Volvemos a pasar por las cuentas. Es muy importante, ya sabéis, como os he dicho anteriormente, el cierre es el que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible. Volvemos de nuevo por las 4 rocallas. Y metemos la aguja por el lado contrario de donde me salía el hilo para que nos quede equilibrado. Una vez aquí voy a pasar a las 2 siguientes rocallas.
Vamos a pasar por la perlita, pasamos por la siguiente perlita, por las 3 siguientes rocallas, por la siguiente perlita, y por la siguiente perlita. Y ahora mirar, la siguiente serie que vamos a hacer la vamos a repetir todo el tiempo hasta llegar al otro extremo. Y es muy fácil, enfilamos 3 rocallas, una bolita facetada y 3 rocallas. Esta es la serie. 3 rocallas, bolita facetada y 3 rocallas. Mirad, voy a aprovechar para deciros que la bolita facetada se la llama así porque es una bola de cristal o sintética que tiene muchas caras que al contacto con la luz hace unos reflejos preciosos, como podéis ver, preciosos. Y bueno, pues ese es el motivo por qué se la llama facetada. Llevamos al final del hilo y mirad, voy a meter la aguja por la siguiente perlita de la siguiente serie de 4 perlitas. Primero lo vamos a hacer por este lado y luego por el lado inferior, ¿vale? Repito de nuevo, 3 rocallas, bolita facetada y 3 rocallas. Metemos la aguja por la siguiente perlita de la siguiente serie de 4 perlitas. Bueno, pues así quedaría. Como podéis ver, queda precioso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir poniendo esta serie hasta llegar a este extremo. Y la última serie, 3 rocallas, bolita facetada y 3 rocallas, y metemos la aguja por la siguiente perlita de la siguiente serie de 4 perlitas. Bueno, pues así quedaría. Una vez aquí, mirar, vamos a pasar al otro lado de esta manera. Voy a pasar a la siguiente perlita, a la siguiente perlita, por las 3 siguientes rocallas, por la siguiente perlita, y por la siguiente perlita. Y ahora vamos a ir poniendo la serie de 3 rocallas, bolita facetada y 3 rocallas por este otro lado. Me sale de esta perlita, pues metemos la aguja por la siguiente perlita de la siguiente serie de 4 perlitas. Bueno, pues así quedaría. Es lo que tenemos que hacer hasta llegar a este extremo. Y la última serie, 3 rocallas, bolita facetada y 3 rocallas, y metemos la aguja por la siguiente perlita de la siguiente serie de 4 perlitas. Así quedaría. Una vez aquí lo que vamos a hacer es rematar el hilo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Metemos la aguja por la siguiente perlita. Aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos, repetimos 2 veces más. Pasamos a la siguiente perlita, a las 3 siguientes rocallas y por ejemplo a la siguiente perlita. Aquí repetimos de nuevo, metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace la anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas en la misma dirección del hilo
Ya sabéis que eso es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué pulsera tan súper preciosa y tan fácil de hacer. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!